Continuando con el curso de Ingeniería Económica, hoy estaremos abordando la unidad 5 sobre el análisis de riesgo. A manera de introducción, el riesgo en un portafolio de inversiones es inevitable, pero puede ser medido y manejado. De hecho, el problema central de la teoría de inversiones consiste precisamente en averiguar cómo podemos maximizar los rendimientos de nuestro portafolio dado el nivel de riesgo que hemos decidido asumir. La idea siempre será obtener la mayor cantidad de utilidades con el menor riesgo posible. El riesgo siempre va a existir, pero la idea es tener medido ese riesgo y manejarlo todo lo que se pueda. Entre los conceptos fundamentales que vamos a abordar está el concepto de riesgo. Hay riesgo cuando se anticipan dos o más valores observables para un parámetro y es posible estimar la probabilidad de que cada valor ocurra. Virtualmente, toda toma de decisiones se lleva a cabo con riesgo, o sea que el riesgo siempre va a existir. La toma de decisiones con incertidumbre significa que hay dos o más valores observables, aunque las probabilidades de su ocurrencia no pueden estimarse o nadie está dispuesto a asignarlas. En el análisis con incertidumbre, con frecuencia se hace referencia a los valores observables como estados de la naturaleza. ¿Cuáles son las causas del riesgo y la incertidumbre? Primero, los sesgos en las estimaciones de datos o eventos posibles. 2. Los cambios en la economía, la inestabilidad de las medidas económicas. 3. El análisis e interpretación errónea de la información disponible. 4. La situación política de los países. 5. La poca confiabilidad de datos estadísticos con los que se cuenta o inexistencia de datos. Estos no son las únicas causas del riesgo y la incertidumbre, son simplemente las principales causas del riesgo y la incertidumbre. Con respecto a la liquidez, siempre nos hacemos varias preguntas. ¿Cuándo recuperamos la inversión? ¿Cuál es el plazo de recuperación? ¿Cómo recuperamos? ¿Cuál es la salida o plan B que tenemos? 3. Si sale mal, ¿cuánto podrá recuperar? O sea que ¿cuál es el valor de la liquidación? Recordemos, con respecto al riesgo, siempre nos preguntamos, ¿qué puede salir mal? Existen diferentes tipos de riesgo. El riesgo por inflación, el riesgo de la subida de intereses, el riesgo con respecto a los tipos de cambio. Y recordar, no es lo mismo certeza, riesgo que incertidumbre. Toda inversión económica siempre va a buscar la máxima utilidad. Esa premisa es la fundamental. El riesgo siempre va a estar presente. La idea es conocerlo, controlarlo y en toda inversión tener la menor cantidad de riesgos posible. Con respecto a la toma de decisiones con certidumbre, se efectúan e ingresan estimaciones deterministas en las expresiones de las medidas de valor presente, valor anual, valor futuro, tasa de retorno, beneficio-costo. Y la toma de decisiones se basa en los resultados. Eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahora en las anteriores unidades del curso. Los valores estimados pueden considerarse como los que ocurrirán más probablemente con toda la posibilidad ubicada en la estimación de un solo valor. ¿Cómo es la toma de decisiones con riesgo? Bueno, se hace un análisis del valor esperado. Se utilizan las posibilidades y las estimaciones de parámetros para calcular los valores esperados. SE de ese determinado parámetro se calcula mediante una relación como la que tienen en su lámina, que es una sumatoria de ese valor XY, que es el valor variable X para Y desde 1 hasta M valores diferentes, multiplicado por ese valor P de XY, que es la probabilidad de que ocurra un valor específico de ese valor X. Eso es el cálculo del valor esperado. Ese análisis arroja series de flujo de E de flujo de efectivo, E de costo anual operativo, E de ese valor presente, E del valor anual, E de la tasa de retorno o E del beneficio costo. Como ejemplo tenemos el siguiente.
referente a la toma de decisiones con riesgo. Usted espera ser mencionado en el testamento de su tío favorito y cree que haya una posibilidad del 50% de recibir $5,000 y una posibilidad del 45% de recibir $50,000. Además, consideran que hay una pequeña posibilidad, 5%, de no recibir herencia alguna. Calcule la herencia esperada. O sea, ¿qué es lo que está esperando usted recibir con respecto a la herencia bajo ese escenario de probabilidades? Sea X los valores de la herencia en dólares y sea P de X las probabilidades asociadas a cada uno de esos valores. La herencia estimada es $25,000 con base a las estimaciones actuales. Ahí lo tienen. Cada valor se multiplica por su probabilidad respectiva. Por supuesto, la probabilidad de no recibir nada también tienen que considerarla. Se incluye la posibilidad de que no haya herencia, ya que esto hace que los valores de la probabilidad sumen 1, con lo cual se completan los cálculos. Como ejemplo 2 tenemos el siguiente. Una empresa de energía eléctrica está experimentando dificultades en la obtención de gas natural para la generación de electricidad. Los combustibles diferentes del gas natural se compran con un costo extra, el cual se transfiere a la base de usuarios. Los gastos de combustibles totales mensuales están promediando ahora $7,750,000. Un ingeniero de esta empresa de servicio ha calculado el ingreso promedio de los últimos 24 meses, utilizando 3 situaciones de mezcla de combustible, a saber, totalmente cargado de gas, menos del 30% de otros combustibles comprados y el 30% o más de otros combustibles. Ahí tienen la información en la tabla donde tienen los últimos 24 meses, los ingresos promedios por mes y la probabilidad de ocurrencia de cada uno. Como pueden ver, esos últimos 24 meses son 12 más 6 más 6, hace un total de los últimos 24 meses. Por eso es que la probabilidad de ocurrencia será 12 entre 24, que será 0,50, 6 entre 24, que es 0,25, y la final también 6 entre 24, que da 0,25. Con eso ustedes pueden hallar ese valor E de X, multiplicando cada ingreso promedio por mes por su respectiva probabilidad y realiza la respectiva sumatoria, la cual les da un valor, como allí lo indica, de $7,630. El método de Monte Carlo se refiere al análisis mediante simulación. Es un método cuantitativo para el desarrollo de análisis de riesgo. Busca representar la realidad a través de un modelo de riesgo matemático, de forma que asignando valores de manera aleatoria a las variables de dicho modelo se obtengan diferentes escenarios y resultados. El método de Monte Carlo se basa en realizar un número lo suficientemente elevado de iteraciones, asignación de valores de forma aleatoria, eso es lo que quiere decir, de manera que la muestra disponible de resultados sea lo suficientemente amplia como para que se considere representativa de la realidad. Dichas iteraciones se podrán realizar haciendo uso de un motor informático. Con los resultados obtenidos de las diferentes iteraciones realizadas se efectúa un estudio estadístico del que se sacan conclusiones relevantes respecto al riesgo del proyecto, tales como valores medios, máximos, mínimos y desviaciones típicas, varianzas y probabilidades de ocurrencia de las diferentes variables determinadas sobre las que medir el riesgo. Esto escapa de los alcances del curso de Ingeniería Económica, pero es importante saber que existe y es una forma también de medir el riesgo y valorar la probabilidad de que se presenten estos riesgos. Con respecto a la toma de decisiones con incertidumbre, cuando las posibilidades no se conocen para los estados de la naturaleza o valores identificados de los parámetros inciertos, la toma de decisiones con base en el valor esperado con riesgo antes esbozado ya no es una opción. En efecto, es difícil determinar incluso el criterio para la toma de decisión. Si fuera posible acordar que cada estado es igualmente probable, todos los estados tendrían la misma posibilidad y la situación se reduciría a una toma de decisiones con riesgo, pues podrían determinarse los valores esperados. En la toma de decisiones bajo incertidumbre se posee información deficiente para tomar la decisión.
no se tiene ningún control sobre la situación, no se conoce cómo pueden variar o la interacción de las variables del problema. Se pueden plantear diferentes alternativas de solución, pero no se le puede asignar la probabilidad a los resultados que arroje. Existen dos tipos de toma de decisiones bajo incertidumbre, las estructuradas y las no estructuradas. Las decisiones estructuradas es aquel ambiente en que se conocen los estados de la naturaleza, pero no las probabilidades asignadas a cada uno de esos estados. Y las no estructuradas es aquel que no se conocen ni los estados de la naturaleza ni las probabilidades que ocurran. Existen diversos modelos matemáticos, tales como el Maximin o Wald, el Maximax o Hurwitz, el modelo de Laplace y el de Savage. Todo esto se maneja bajo una ciencia que es la teoría de decisiones para buscar justamente la toma de decisiones bajo escenarios que tienen incertidumbre. Con respecto a la certidumbre, el riesgo, incertidumbre, la toma de decisiones, debe enfocarse siempre un modelo racional de toma de decisiones, el cual está compuesto por 4 etapas principales. La primera es la fase 1, investigar la situación, la cual requiere definir el problema, determinar los objetivos de la decisión y diagnosticar todas las causas. La fase 2 es el desarrollo de alternativas. Es una tormenta de ideas, lo que es el brainstorm. Aquí se desarrollan todas las alternativas posibles para tomar la decisión. La fase 3 es la evaluación de alternativas y selección de la mejor y más adecuada para la organización. Y la fase 4, la implantación y el seguimiento de la decisión tomada. Recordemos, todas estas decisiones que se tomen buscan que la organización, que la empresa tenga la máxima utilidad. Con respecto al foro de discusión, entonces, que se realizará en la próxima clase, asumimos las siguientes preguntas. ¿Es el riesgo igual a la incertidumbre? ¿Cuáles son las principales causas del riesgo e incertidumbre en una inversión económica? ¿Cómo se realiza la toma de decisiones bajo certidumbre? ¿Cómo se realiza la toma de decisiones bajo incertidumbre? En un modelo racional de toma de decisiones, ¿cómo se investiga la situación del problema? En un modelo racional de toma de decisiones, ¿cómo se desarrollan las posibles alternativas de solución? En un modelo racional de toma de decisiones, ¿cómo puede seleccionarse la mejor alternativa? Y finalmente, después de implementar una decisión, ¿qué consecuencias puede generar no realizar el respectivo seguimiento? Gracias por su atención. Nos veremos en la próxima unidad.